Capítulo número 15 del libro Déjalos ir con amor. La propia muerte, el proceso de morir. Y justo abajo del título viene una cita de AstraZeneca que dice: al contrario de la vida, el hombre no se le puede despojar de la muerte, y por lo tanto debemos considerarla como un don de Dios. Introducción al capítulo. Separación, aislamiento y abandono. Para algunos, la idea de estar solos evoca sentimientos de angustia, desesperación, desolación, pánico y terror, el peor destino posible. La realidad de la condición humana es que siempre estamos esencialmente solos. El desafío de la condición humana es el de adaptarnos a nuestra singularidad, nuestra exclusividad. Nadie puede vivir nuestra vida. Se nace solo y se muere solo. Nadie experimenta los acontecimientos en la vida de la misma forma en como tú lo haces, ni un cónyuge, un hijo o un hermano cercano, ni el mejor amigo. Tus pensamientos, impresiones y valores y decisiones son tuyas solamente, y cuando dependes de otro, eres tú quien ha elegido esa dependencia como forma de vida. Podrás estar en el mismo lugar o en situaciones comunes con otros, pero tú eres único. Existe un tú esencial conduciéndose a través de todas tus experiencias. Vivimos solo en nuestro cuerpo con nuestros pensamientos y sentimientos. Asimismo, ninguna experiencia es más privada, más íntima que la muerte. Incluso con los seres queridos a su alrededor, una persona se desliza sola de la vida conocida a lo desconocido. No puede regresar y hablar al respecto con los demás. No puede llevar a nadie con ella. Cuando morimos no podemos seguir compartiendo la vida de aquellos a quienes queremos. El pensamiento sobre nuestra propia muerte o el fallecimiento de alguien de quien dependemos para sobrevivir o para sentir compañía nos obligan a confrontar nuestra soledad. Así pues, podemos enfrentar la perspectiva con espanto y desesperación, o podemos empezar a darnos cuenta de que somos capaces de ocuparnos de nosotros mismos. Gran parte de la resistencia a aceptar la muerte se demuestra en nuestros esfuerzos por adherirnos y aferrarnos a otros en la vida. Cuando tengas que enfrentar la muerte de un ser querido o la propia, es importante comprendas que estar solo y la soledad no son lo mismo. Estar solo te brinda tiempo para pensar y descansar, leer, disfrutar la naturaleza, crear, meditar, orar, apreciarte y conocerte a ti mismo. Esto puede enriquecer y dar valor a tu vida. El conocimiento de valor de estar solo te puede ayudar a trascender tu confianza para empezar a conocerte y amarte. La trascendencia es la capacidad para superar los temores primitivos que todos experimentamos en la vida, incluyendo el miedo a estar solo. Cuando en nuestra vida ocurren acontecimientos importantes con pérdidas, cambios o muertes, se nos presenta la oportunidad para superar dichos temores. Si estamos preparados, estas experiencias pueden ser buenos catalizadores o oportunidades para sobrepasar los viejos y obsoletos patrones de conducta y para encontrar la fortaleza interior y los recursos que ignorábamos que teníamos. Negación y esperanza. Se necesita valor para enfrentar nuestras emociones básicas al desnudo, permitiendo que salgan a la superficie la angustia y la desesperación. Para confrontar las fuentes de nuestras resistencias, sin embargo, si afrontamos adecuadamente estos temores, nuestra propia muerte será más fácil. La mayoría de las personas muere en la forma en que vivió. Si la persona ha seguido el patrón de ignorar las experiencias desagradables, pretendiendo que no sucedieron, lo más probable es que se conducirá del mismo modo al conocer la noticia de su propia muerte. Si la persona ha sido explosiva y expresa su enojo con espontaneidad, su reacción será similar cuando perciba su muerte inminente.
Si una persona ha sido abierta y ha estado siempre dispuesta a hablar de sus sentimientos, lo más probable es que maneje el proceso de morir con la misma actitud. Pregunta: ¿cuál es tu proceso? Otra: ¿cómo reaccionas a las malas noticias, a la tensión extrema, al cambio, a la decepción y a la pérdida? Los patrones que seguimos en nuestras reacciones ante los acontecimientos críticos de la vida se establecen a edad muy temprana, probablemente desde el nacimiento, y si no se llevan a un nivel consciente ni se alteran, permanecerán iguales en esencia. Estos patrones se llaman mecanismos de defensa o estilos de autoprotección. Comprenden los procedimientos psicológicos que protegen a la persona del peligro emocional. Algunos son efectivos y otros no. En los estilos de autoprotección podemos incluir la negación, la intelectualización, la simulación, la proyección, el desplazamiento, la fantasía, la represión, la disociación, al comportamiento hipocondríaco, el humor y el engaño. La edad de la persona que se está muriendo tiene un efecto significativo en el estilo de autoprotección. Por ejemplo, los niños pequeños no han desarrollado la capacidad para intelectualizar, para usar el humor, y a las personas de edad no se les estimula por un comportamiento de simulación infantil. Las actitudes individuales hacia nuestra vida y muerte cambian con los años, lo cual a su vez afecta en forma en cómo una persona manejará la noticia de su muerte. La negación es la primera parte del proceso de enfrentarse a la idea de morir. La muerte es un concepto tan desmesurado que es difícil ajustarse a él de repente. Normalmente, cuando se está enfermo, se tiene la oportunidad de irse adaptando a una serie de pérdidas más pequeñas, como a la cirugía, la pérdida de cabello por quimioterapia y el debilitamiento, la recuperación incompleta, la recaída y el regreso al hospital después de un tiempo en casa. Cada vez que ocurre una pérdida como estas, la negación se reduce y la esperanza se altera. La negación y la esperanza forman un binomio que mantiene activa a una persona moribunda, aun cuando ha experimentado sentimientos y le da tiempo para adaptarse a la idea. La negación de la realidad de la propia muerte protege la psiquis de la severidad del dolor de renunciar a la vida. La esperanza nos permite resistir y continuar con un futuro significativo en mente, aun cuando dicho futuro sea más breve. La esperanza te sostiene, te concede un plazo y cubre la brecha entre la noticia de tu muerte próxima y su aceptación. La esperanza es la luz que brilla en una época de ambigüedad y confusión, protesta y negación. Puedes esperar un descubrimiento científico, una cura nueva y radical, tener la esperanza de que las pruebas y los informes médicos estén equivocados o pertenezcan a otra persona. Algunas veces a estos pensamientos se le llama esperanzas falsas. Quizás no sean realistas y sean una forma de represión, pero de momento te ayudan a ganar tiempo para adaptarte a la idea de morir. Como todos tenemos planes y objetivos, se requiere un reajuste para alterar o renunciar al futuro. Poco a poco irse imponiendo cada vez más la realidad. Se cumple con las metas accesibles, se renuncia a las imposibles o se cambian por otras que puedan alcanzarse con el tiempo que nos resta. Algunas veces los objetivos nos mantienen con vida, cuando el pianista y el compositor de Ragtime, Ew Blake, cumplió 90 años, fue objeto de alabanzas y atenciones como nunca antes en su vida. Todavía vigoroso a esa edad, parecía haberse fijado como meta vivir otra década más. Su salud declinó en los últimos años, pero llegó al centenario. Sus admiradores lo celebraron con conciertos y la prensa reseñó su cumpleaños. Blake murió 5 días más tarde.
Con frecuencia, la negación, la esperanza y la aceptación están presentes al mismo tiempo en diversos grados durante las fases iniciales de conformarse con la propia muerte. Consideremos a Edna, madre de 3 niños pequeños. Descubrió que tenía cáncer terminal a los 30 años de edad. Cuando me llamó desde el hospital para decirme el diagnóstico, no parecía demasiado preocupada. Habló de nuevos medicamentos y otros tratamientos prometedores. Edna era enfermera y sabía que el tiempo de sobrevivencia usual era de 6 meses, pero emocionalmente no estaba preparada para aceptar los hechos. Debía elaborar sus conflictos internos. Al principio, Edna se desesperaba por sus planes para los niños, la inquietaban sus costumbres diarias, sus ropas y su comportamiento. Al final, casi no se daba cuenta cuando estaban cerca. Murió en 6 meses. No obstante, Edna cambió sus metas. Su objetivo consistió en pasar con ellos un cumpleaños más, en vez de una vida entera. Cuando se celebró su cumpleaños, se dejó ir, aceptó la situación de su muerte, comprendió que debía despedirse de su familia y conservar la poca energía que le quedaba para sobrevivir otro día. Para Edna, la esperanza se transformó en el empecinamiento y la adhesión a la vida, a la aceptación de su propio fin. La noche cuando murió, yo me había quedado para acompañarla con el fin de que su marido pudiese descansar un poco. Estaba terriblemente delgada, había perdido mucho peso y tenía tumores en todo el cuerpo. Antes de que su esposo saliera del hospital esa noche, ella me pidió ayudara a maquillarse. Quería verse bonita para él, por lo bien que se había portado con ella durante su enfermedad. Murió con el maquillaje. ¿Esperanza, aceptación o realidad? Muchas de las personas que se están muriendo se alejan cada vez más de las actividades de la vida cotidiana. La esperanza se transforma en fe. Podemos definir la esperanza como deseo acompañado por expectativas a través de la anticipación, mientras que la fe es confianza y seguridad absolutas. Estas dos se pueden fusionar en la etapa final de la vida. Quienes tienen fe en la vida eterna después de la muerte haciéndola justa en alguna forma, cuando se van desprendiendo de los planes y objetivos de la vida diaria, las expectativas cambian a la espera de la muerte, a la liberación del dolor físico, al alejamiento de las presiones de la vida. Autoconocimiento. Nuestro entendimiento de la muerte como concepto se modifica en el transcurso de nuestra vida. El entendimiento es un proceso intelectual que llega a los niveles más profundos de la conciencia por medio de nuestro conocimiento interior, creencias, experiencias y vocación. En los sentimientos acerca de la muerte intervienen emociones como amor, odio, enojo, alegría y temor. El temor forma parte de nuestro instinto básico de sobrevivencia. La respuesta pelea o huye en los animales es un elemento del sistema de alarma propio de los humanos. Si bajas de la acera a una calle excesivamente transitada, tu cuerpo te advertirá el peligro con una descarga de adrenalina y reaccionarás poniéndote a salvo de inmediato. Otras emociones como alegría y el amor se relacionan estrechamente con la empatía, es decir, con la participación o interés en los sentimientos de los demás. Nuestra vida está gobernada por el intelecto y la emoción, pero estos no necesariamente están en equilibrio. La mayor parte del tiempo estamos pensando de manera racional y predecible en nuestro comportamiento. Sin embargo, si no permitimos se exprese nuestro aspecto emocional, nuestros sentimientos se acumularán y con frecuencia explotarán en forma de enojo, hostilidad o violencia. Algunas personas conservan todo en su interior, explotan intermitentemente y se enferman físicamente. A muchos adultos nos confunden nuestras emociones. Las tenemos porque desde la infancia se nos enseña a no mostrarlas, a controlarnos.
Los mensajes de control pueden seguir el molde de no te enojes. Los niños grandes no lloran. Las niñas bonitas son reservadas y tranquilas. No actúes como un marimacho. Desde temprana edad aprendemos a negar el aspecto sensitivo de nosotros mismos. Nos avergonzamos si perdemos el control. El lema clásico de la sociedad occidental es sé estoico, conserva la serenidad, no pierdas el control, no seas emocional. Si lloramos o reflejamos enojo, alegría o felicidad en nuestra actitud, no estamos seguros de cuál será la respuesta de los demás, una razón por la cual los adultos pierden la capacidad para ser juguetones y divertirse consiste en que se nos enseñó a reprimir la expresión emocional. Las emociones, de hecho, no son buenas ni malas, tan solo forman parte de todos nosotros. Algunas nos son placenteras y otras desagradables. En la realidad, el proceso emocional en el dolor y el duelo es más prolongado y más difícil para quienes aprendieron a ser estoicos y mantenerse a distancia de sus sentimientos. Nunca es tarde para aprender a reconocer las emociones. He aquí, por ejemplo, una forma cuando sientas una fuerte reacción negativa ante una persona, lugar o cosa, tu aspecto emocional está develando problemas no resueltos que necesitan atención. Si te detienes y te das el tiempo para analizar lo ocurrido, reflexionar e identificar tus sentimientos, podrás empezar a resolver ese problema particular. Es muy gratificante reconsiderar las actitudes y hacer amigos con el aspecto emocional de tu ser. No niegues ni temas tus emociones, reconócelas y respétalas, con una parte importante de ti mismo. La aceptación de nuestros sentimientos, al igual que nuestro intelecto, nos ayuda a ser seres humanos equilibrados. La integración de nuestras emociones con el intelecto nos proporciona mayor conocimiento y conciencia de nosotros mismos. Es como si se encendiera una luz usando un rheostato, un interruptor que regula gradualmente la velocidad de la luz eléctrica, de tal suerte que conforme más edad alcanzamos, más tiempo y experiencias hemos tenido. El tiempo nos proporciona el potencial para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos y nuestra luz gradualmente puede ser más intensa con el fin de que en la vejez aceptemos la muerte con la siguiente tarea de la vida, las lecciones que nos ofrece la vida y la armonía con nuestras reacciones nos conducen al autoconocimiento y a la iluminación. Edad de la muerte. Un infante o una persona retardada tiene un autoconocimiento muy confuso. La comprensión del apego emocional a sus vidas es mínimo o inexistente. Un niño en edad preescolar imagina a la muerte como una separación de sus padres principalmente. Teme perderlos e ingresar a un hospital. Estos temores son más reales al miedo a la muerte. Con algunas explicaciones, tal vez piense que la muerte es como un largo sueño o la posibilidad de ver a Dios, a quien se imagina como una extensión de sus padres, una figura de autoridad. De los 6 a los 12 años, la muerte es una fantasía distante e irreal. Si a un niño de esta edad se le ha dicho que morirá, probablemente haga travesuras, se queje de cualquier dolor o molestia para atraer la atención y busque la reafirmación de que se le quiere y ya no se le abandonará. El niño ya ha establecido lazos con otras personas fuera de la familia, pero aún no tiene claro el concepto del futuro. La muerte se puede ver como una irrupción de logros, pero si acabo de aprender a andar en bicicleta o una perturbación con las amistades. Estos niños deben continuar con las actividades normales como la escuela, los deportes, pasatiempo y amistades si es posible. En este grupo etario, esos aspectos de la vida son importantes.
Existe en la adolescencia un creciente sentido de identidad y de singularidad del yo como individuo. Un adolescente en etapa terminal debe sentirse valioso y con una identidad especial. Este sentimiento debe abrazarlo. Los adolescentes todavía carecen del sentido de vivir por largo tiempo, aun cuando ya están empezando a planear el futuro. Por esta razón, los mejores soldados son jóvenes, son fuertes, temerarios, están dispuestos a arriesgar la vida por la gloria, la aventura y el reconocimiento. Es la época en donde ser parte de un grupo es importante. Les interesa la opinión de sus amigos, su imagen física. Por ello, los cambios físicos que resultan de las enfermedades pueden ser especialmente difíciles a esta edad. Los adolescentes que enfrentan la muerte deben permanecer en contacto con sus amigos. La aceptación, el cariño de sus compañeros y aún la posición social puede ser más importante para ellos que para sus padres. La tendencia de los adolescentes a cambiar radicalmente de una autosuficiencia madura a una vulnerabilidad infantil será más marcada durante la atención de una enfermedad seria. Una joven de 17 años formaba parte del equipo de fútbol de su escuela, cuando descubrió que padecía leucemia. A pesar de ello, entrenó con el equipo todo el tiempo que le fue posible, jugó el primer partido de la temporada y murió antes de que ésta terminara. Mientras se ajustaba a la idea de su muerte, su mayor preocupación era la de que sus amigos, ¿qué pensaban de él? Todo el equipo de fútbol, incluyendo el instructor y las porristas, lo visitaron en el hospital, le reafirmaron que era importante para ellos. Murió sintiéndose valorado en la forma en que más le importaba. Los adultos jóvenes reciben la noticia de una enfermedad mortal con indignación y rabia. Comprensibles, dicen, no es justo, apenas estoy empezando mi vida. No yo, no ahora. Cuando la luz del autoconocimiento está empezando a brillar, se extingue prematuramente, hay tanto que hacer y no se dispone del tiempo suficiente. Es imposible que tengan menos amigos que en la adolescencia, pero la calidad e importancia de la relación son superiores. La familia y unos cuantos amigos especiales son las principales fuentes de apoyo psicológico. Un adulto con menos de 40 años enfrentará la muerte con decepción, enojo y frustración. No es justo. En esta etapa de la vida, demostramos nuestro valor con hechos y es tanto lo que hay por hacer. Participar en política o en grupos comunitarios, trabajar, tener amigos, asistir a reuniones de padres de familia o alguna otra asociación, viajar, aprender, alcanzar logros en el trabajo. Los adultos jóvenes deben reducir sus metas y expectativas en la vida. Deberán conformarse con otro cumpleaños como lo hizo Edna o unas vacaciones más con la familia. El tiempo final se vive con toda plenitud, pero el futuro se limita a mañana. Después de los 40 años tal vez sea un poco más aceptable la noticia de la muerte inminente. La edad madura entre los 40 y los 65 años es la época para disfrutar los beneficios del trabajo de los años anteriores. En algún momento durante la década de los 40 a los 50 años, muchas personas experimentan otras crisis de identidad similar a la de la adolescencia, cuando enfrentan los cambios en la apariencia física, una declinación en su fuerza vital, posición y posiblemente una reducción del interés sexual. Algunas veces es la oportunidad para dirigirse hacia el interior de uno mismo y evaluar los objetivos y el esfuerzo de la vida. Considerar la calidad en vez de la cantidad de la vida también cambia la perspectiva del tiempo y la gente empieza a pensar en el número de años por vivir en vez de un número de años desde el nacimiento. Durante la edad de la madurez, la mayoría de las personas entierra a sus padres y se convierte en la generación de más edad. En las relaciones, la compañía se vuelve más importante que el sexo
y se puede obtener una nueva profundización de la participación y comprensión en el matrimonio. El ajuste en los años maduros puede significar el aprendizaje de un cambio de valores con la base física, material o valores con base en la sabiduría y el encuentro de soluciones nuevas y creativas a problemas actuales y futuros. Asimismo, en esta época se vacía el nido, los hijos dejan el hogar y los padres pueden vivir sus demandas y presiones filiales. En estos años se presenta una gran incidencia de divorcios, pero los matrimonios que sobreviven a esta crisis adquieren mayor solidez. En general, los hombres se vuelven más amables y sensibles y las mujeres más seguras de sí mismas. Ya se han realizado muchas tareas de la vida y sin embargo, estos años siguen siendo activos y productivos. La muerte significa el fin anticipado de las carreras y sueños, así como de las relaciones con cónyuges, hijos y nietos. La muerte como una ladrona termina con la vida mucho antes de que ésta llegue a su fin. Algunos de nosotros en esta edad madura podemos ya considerar a la muerte desde un punto de vista más filosófico. Reflexionamos sobre el significado de la vida y la muerte. Evaluamos si nuestra vida ha tenido un valor para uno mismo y los demás. En la vejez uno ve la muerte acercarse. Después de los 60 años revaloramos el establecimiento de nuevos objetivos y otras formas de aprovechar el tiempo. Quizá pensemos que vivir después de los 65 años es ya una proeza. Hasta hace tan solo unas cuantas décadas el promedio de vida era mucho más corto, 52 años para mujeres y 48 para los hombres. Ahora las mujeres viven 72 y los hombres 68 en promedio. Muchas personas viven más allá del final de sus años activos. En la vejez se revisa la propia vida y tal vez te sientes satisfecho de que valió la pena o tratas de reparar fracasos anteriores. Ahora se teme menos a la muerte, incluso algunas veces se anticipa con interés. En el caso de la salud deteriorada o una enfermedad crónica, la muerte se ve como una bendición. Si la vida ha sido decepcionante, la muerte puede ser menos aceptable. Quizás aún se desee resolver algunos problemas de la propia vida. Por otra parte, la vejez y la jubilación pueden ser la época más placentera de la vida, llena de paz y felicidad y satisfacción. En esos casos, cuando aún se odia la idea de irse, la muerte se acepta como una parte natural del ciclo de la vida. La mayoría de las personas ancianas que temen realmente a la muerte aún no han alcanzado la paz consigo mismas. Cuando una vida ha sido gratificante y ha tenido un impacto en los demás, la luz de esta vida puede alcanzar la cumbre de su luminosidad. Después de fluctuar como una estrella fugaz, cruzar el cielo en una llamarada final de gloria. Otros temores. La forma de morir. Para muchos, el temor a la muerte se enfoca en la forma en que ésta adoptará, la preocupación acerca del deterioro físico y la apariencia, dolor, pánico y la idea de morir solo en una institución puede alterar sus pensamientos y retrasar la aceptación de la muerte. Una amiga mía con un serio problema pulmonar crónico había aceptado parcialmente la inevitable perspectiva de su muerte, pero la aterraba la idea de ahogarse. Había aceptado el hecho de estar muriendo, pero deseaba ya el fin. Su angustia consistía en cómo moriría. Rogaba llegar al final durante el sueño o en un coma misterioso. Los temores personales específicos impondrán durante el plazo en que se te comunica la naturaleza y el grado de seriedad de tu enfermedad. Al principio, cuando reconoces los síntomas de un tumor, dolor o sufres un sangrado anormal, probablemente te embargue una sospecha psicológica acerca de la gravedad del problema físico. Posiblemente en ese momento aún no se conocían o confirmaban todos los hechos. Cuando se te informan los resultados y el probable desenlace de la enfermedad, después de pruebas o cirugía de diagnóstico, puedes haber sentido un alivio al conocer la verdad. Sin embargo, en el momento de la verdad también pueden presentarse sentimientos de confusión,
conmoción, incredulidad y gran angustia y pavor. Disposiciones finales. La crisis provocada por el conocimiento de que vas a morir crea la necesidad de reorganizar los planes, metas y actividades y relaciones en la vida. El manejo de tu propia muerte es un nuevo proceso de aprendizaje, tal vez el más importante hasta ahora. Te ves obligado a revalorar y reaprender algo importante como vivir y morir. Al principio, la noticia producirá sentimientos de enojo, temor, duda, terror, inseguridad, confusión, rabia, decepción y muchos otros. Después de un tiempo se derrumbarán las antiguas barreras y defensas. Empezarás a hablar y tomar decisiones que te afectarán a ti y a tus seres queridos que sobrevivan a tu muerte. La decisión acerca de la disposición de tu cuerpo después de la muerte puede ser difícil. El entierro o la incineración pueden representar perspectivas entristecedoras o inconocibles. Probablemente la idea de una autopsia o la donación de órganos te parezca morbosa y dolorosa. Estas inquietudes posiblemente se relacionen en parte con la negación de tu muerte y en parte con el temor a no ser. Después de la muerte física, nuestros cuerpos empiezan a descomponerse rápidamente, como cualquier materia orgánica. Ya no experimentamos emociones. Sin embargo, cuando pensamos acerca de la elección entre el entierro o incineración, decidimos que ninguna de las dos. Estamos proyectando temores y sensaciones en nuestros cuerpos cuando ya dejaron de ser de utilidad para nosotros. Cuanto antes se elaboren y resuelvan estos puntos, mejor será. También tienes la opción de ignorar o evitar la decisión acerca de tu funeral. Pero una discusión franca y abierta de tus deseos de tu pariente más cercano o amigos íntimos significará un gran alivio para todos. El manejo del conocimiento de tu muerte inminente implica enfrentar el miedo a desprenderte de la vida, como lo has conocido y vivido hasta ahora. En el momento de tomar decisiones, de resolver problemas, de corregir errores y aclarar los puntos pendientes en tus relaciones, este regalo de tiempo entre el conocimiento de tu muerte y el hecho real se puede usar de modo benéfico para ti mismo y los demás, dedicándolo a terminar los asuntos financieros, resolver los conflictos y despedirte con amor. Por el contrario, la única forma de prepararte para una muerte súbita, accidental o inesperada consiste en darnos cuenta de que todos somos vulnerables a la muerte. Formula tu testamento. Discute los planes para el funeral y los asuntos financieros con tu familia. Manténla informada acerca de los cambios en los beneficiarios de seguro de vida, pensiones y la llave de tu caja de seguridad. Es bastante penoso sobrevivir a las crisis de una muerte como para lidiar con esos problemas. Arregla todos los asuntos importantes tan rápidamente como puedas. Aclara tus asuntos financieros que afecten a quienes te sobrevivan. Resuelve los problemas en tus relaciones y las cuestiones acerca de tus prioridades en la vida. No puedes garantizar un futuro, puesto que nadie puede estar plenamente protegido contra la muerte o la tragedia. Pero si evitas dejar cabos sueltos en tu vida, el hoy y el mañana serán más satisfactorios y placenteros. Dejando un legado. ¿Qué vas a dejar después de que te hayas ido? Es algo en lo que debes pensar. Otra pregunta. ¿Dejarás dinero a caridad especial? ¿Dejarás dinero a tus hijos y nietos? ¿Vivirás en los corazones y las mentes de aquellos a quienes ayudaste? Tuve un amigo que patrocinó a muchas personas en Alcohólicos Anónimos y en su ceremonia conmemorativa lo elogiaron y agradecieron por hacer una diferencia en sus vidas. Él vivirá en la memoria de quienes lo amaron y siguen viviendo. Dejo mis libros para seguir ayudando a la gente, dice el autor. Y hasta aquí termina este capítulo número 15. Posteriormente, dentro de este subtema de
dejando un legado, viene un gráfico, el cual es un círculo que ya habíamos mencionado en los capítulos iniciales, en el cual pues la autora decía que hice el hincapié de que este gráfico estaba en una página distinta a la que mencionaba la autora. Estoy buscando aquí la página. Es en el capítulo 5 donde se abarca el manejo de la pérdida. Ella decía que estaba en la página 162, pero aquí en esta versión del libro, en la tercera edición de Editorial Trillas, se encuentra en la página 160. Y este gráfico como tal nos habla acerca de las posiciones relativas del yo respecto a la vida. Y pues aquí dice que pues la muerte psicológica, digamos que prácticamente, o la espiritual es lo último que fallece y está como parte central del círculo, es la muerte del yo. En el segundo círculo, hacia lo externo, está el nivel 2, donde marca la que es la muerte de un amigo o un pariente, accidentes, atracos, vivir una nueva ciudad, nuevo empleo, una violación, separación, aborto, abandono, aborto involuntario, el divorcio y pérdidas de órganos o la vista. Ese es, digamos, como por niveles. Posteriormente, en el tercer nivel o círculo hacia lo externo, tenemos que hay elecciones presidenciales, ganar o perder peso, cirugía mayor o menor, dejar un antiguo empleo, la adolescencia, el retiro, accidentes automovilísticos, la muerte de un conocido, cambios relacionados con la edad, ser ignorado para un ascenso, tener que ir a un asilo, mudarse a casa, casarse, dejar de fumar, los hijos se marchan, guerra de un país extranjero. Y ya el cuarto círculo, o el círculo más externo, nos abarca acerca de temáticas como darse de baja de los estudios profesionales, política exterior, un nuevo sacerdote o pastor, decisiones de la junta escolar, el robo, conflictos con un padre o un maestro o el jefe, despedirse de los amigos, viajar al extranjero, romperse un miembro, ingresar a una nueva escuela, rechazo de las ciertas ideas, pérdida de dinero, abandonar la idea de tener una mascota, comprar o vender una casa y decisiones acerca del Tribunal Superior. Como vemos, bueno, como se menciona aquí, el gráfico habla acerca de diversos duelos, pero va desde lo más íntimo hasta lo más externo, cómo nos van a afectar. Digamos que el círculo externo pues son acontecimientos lejanos o masivos socialmente, ya por que es el nivel 4. Ya el nivel 3 pues tiene que ver con aspectos sociales, más que nada, y ya el nivel 2 pues tiene que ver con pérdidas muy cercanas, como pues ya sea la muerte de familiares, como decía aquí, y ya pues el círculo central pues ya con acontecimientos que pasan a nivel interno de uno mismo. Y hasta aquí termina este capítulo número 15, donde se abarca la muerte de nosotros mismos. Ya en el siguiente capítulo pues nos va a abarcar lo que es la muerte por suicidio. Y esperamos que te esté gustando este material. Si es de tu interés, pues igual házmelo saber. Si te pareciera modificar o mejorar algo, también agradezco tu opinión. Y pues que estés bien y hasta la próxima.